gustaría recordarles que Facundo Zonati no solamente es nuestro especialista en economía, sino que es uno de los periodistas que más sabe sobre empresarios en el país. Investiga a cada uno de ellos con lupa y tiene una gran agenda con todo tipo de datos que ahora podemos sacar un poco a relucir para preguntarles de quiénes estamos hablando, de aquellos que van a pagar, algunos, no te pido todos, de los que van a pagar el impuesto a las ganancias o el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Me gusta mencionarlo de las dos maneras para quedar bien con todos, digamos, vamos a decir la verdad. En principio es un aporte extraordinario que obviamente van a ser los que están en la famosa lista de Forbes. Yo te traje algunos casos para explicarte en realidad qué sucede en la práctica con estas grandes fortunas, porque no tienen una cuenta bancaria con todo su patrimonio en la caja de ahorro en dólares. No funciona así y eso tiene incidencia en lo que van a terminar pagando con este aporte extraordinario. Pero liquidez tienen, no me decepciones. Si hay algo que no le falta a los nombres que veo acá que nos vas a presentar, supongo que sí, es ¿no? Liquidez, claro. Sí, exactamente. Bueno, vamos con el primer caso, que es el hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre. ¿Saben cuánto creció su fortuna en lo que va del año? Me imagino que en lo que va del año se convirtió en el argentino más rico de la Argentina. Exactamente, porque se duplicó su patrimonio y alcanzó los 5.500 millones de dólares. Solamente esta fortuna, la fortuna de Marcos Galperín, es el doble prácticamente de lo que espera recaudar el gobierno con este aporte extraordinario. Es decir, él tranquilamente puede hacer todo el aporte. Uruguay, ¿paga igual? Bueno, y ahí está el tema. Él es residente fiscal en Uruguay, o sea, ya no es residente fiscal en la Argentina, pero hay un agregado. El grueso del patrimonio se explica por el 8% de las acciones que él conserva de la empresa que fundó en 1999, que es Mercado Libre, hoy la empresa más valiosa de América Latina. Pero ¿a través de qué instrumento tiene esas acciones? Es el punto clave. ¿Por qué? Porque lo tiene en un trust irrevocable. Un trust irrevocable radicado en Nueva Zelanda y que tiene como beneficiarios a su esposa y sus hijos, pero este instrumento le permite eludir el impuesto extraordinario, este aporte extraordinario. Es decir, el grueso de la fortuna de Galperín está a salvo dentro de este instrumento que no paga el impuesto. Sí van a pagar los fideicomisos y sí van a pagar los trusts convencionales, que son revocables, pero los trusts, como los que él tiene, no paga el impuesto. No va a pagar no va a pagar sobre el total de su fortuna. ¿Sobre qué va a pagar Galperín? Sobre los bienes que tiene en la Argentina y en el caso de que si sumados superan los 200 millones de pesos, es decir, va a pagar muy poco en proporción a lo que realmente tiene y lo que debiera pagar, por ejemplo, si tuviese todo este dinero en la Argentina fuera de un trust, que sería realmente un disparate la cifra. Lo que veníamos mencionando también durante estos días, Facundo, de que quizás hay muchísimos argentinos que con mucho esfuerzo declaran todos sus bienes en el país y realmente los ricos tienen otras herramientas para tener en otros países su fortuna. Lógicamente. Sus empresas. Y si bien te traje al hombre más rico de la Argentina, hay que decir que la mayor parte de los integrantes de la lista de Forbes, que nosotros analizamos desde hace años, que son 50 grandes fortunas, la inmensa mayoría tienen residencia fiscal fuera de la Argentina, en Uruguay, en los Estados Unidos, en España. Es decir, que de algún modo ya están cubiertos en parte a lo que tiene que ver con este aporte extraordinario. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a otro caso que quizás es el más común, el que se va a dar en prácticamente todas las familias y personas que tienen que pagar este impuesto. Es el caso de los valores fiscales versus los valores de mercado. Y Máximo Kirchner, el diputado nacional por el Frente de Todos, es uno de los alcanzados por este aporte extraordinario que él mismo propuso, paradójicamente. Va a dar el ejemplo. Exactamente. Él declaró en el 2019, esto es información pública, 292 millones de pesos de patrimonio, obviamente en gran medida por la herencia que le dejó en su momento el padre y en vida lo que le cedió la madre.
el 50% de ese patrimonio lo tiene este señor Máximo Kirchner. Pero ¿qué pasa en la realidad? Estos son valores fiscales. Sí, vamos a aclarar algo. Los 292 millones están en pesos, que son más de 2 millones de dólares. Exactamente. De hecho, si tomamos, somos generosos, el dólar oficial de diciembre de 2019 son 4 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de si ahora. tomamos el paralelo, son menos de 2 millones de dólares. Hay una diferencia abismal, obviamente, por el tipo de cambio. Pero miren cuál es el patrimonio real que tiene Máximo Kirchner, 26 millones de dólares. ¿Y esto por qué o cómo se explica? ¿Cómo se explica? Bueno, ¿él va a pagar sobre esto o sobre los 26 millones? No, quiero creer que sobre los 292 millones de pesos. Exactamente, sobre la declaración jurada de diciembre del 2019. Pero ¿qué pasa con el patrimonio real? Por ejemplo, él es propietario del 50% del departamento en donde vive hoy la vicepresidenta, en Recoleta. Ese departamento está tasado entre 800 y 900 mil dólares. ¿Sabés a cuánto declaró el 50% de ese departamento Máximo Kirchner en su declaración jurada? No sé, 300.000 pesos. 127.000 pesos. Nada. Y entonces por eso lo que va a pagar es mucho menos que su patrimonio real. Bien. Vamos a otros dos casos que son muy interesantes. Por un lado, lo que hablábamos hasta hace un momento de Galperín. Los argentinos que están radicados en el exterior, ¿pagan o no pagan? Pagan sobre los bienes que tienen en la Argentina si es que tienen residencia fiscal en otro país. El caso de Amalia Moedo de la Fuente, ¿Quién es? una de las Porque herederas. solo Facundo conoce estos personajes. ¿Cómo que no? Lo que quiero decir es que él es especialista. Es una de las herederas de Amalita Fortabat, una de las nietas, que este año mucho gusto. se radicó en Uruguay y al punto tal que puso en alquiler su dúplex de la Avenida del Libertador. Lo pueden buscar en internet si quieren. A solamente 12.000 dólares por mes te alquila su dúplex. No sé si con las obras de arte o no, pero lo cierto es que esta fortuna, estos 430 millones de dólares, tampoco alcanzan el aporte extraordinario. No va a tener que pagar lo que sería en este caso 12 millones de dólares de impuesto. Va a tener que pagar solo los valores fiscales sobre los bienes que tiene en la Argentina. Y finalmente, el último caso, los extranjeros que tienen bienes en la Argentina, ¿pagan o no pagan? Y deberían pagar. Exactamente, pagan por los bienes. Cuando vivía en el exterior tributaba y pagaba impuestos en el exterior. Lógicamente, los extranjeros que tienen bienes en la Argentina tienen que pagar por los bienes que tienen en el territorio nacional. El caso emblemático de Luciano Benetton, que es el mayor terrateniente de la Patagonia, va a tener que pagar por el valor fiscal de las tierras que tiene en el sur argentino, y eso también lo alcanza el aporte extraordinario a esta familia italiana. Nos presentó Facundo entonces todos los casos que se pueden llegar a dar en cuanto a este aporte solidario de las grandes fortunas, que se espera que se apruebe en el Senado de la Nación con un tratamiento la semana entrante. Lo que se pone ahora de discusión es si es constitucional o es inconstitucional. Recordemos que hoy el presidente de la Nación dijo que no se trata de un impuesto, que por eso entonces está dentro de la ley y no es inconstitucional. Sin embargo, el argumento de los diputados de Juntos por el Cambio, algunos, eran que justamente esto va en contra de la Constitución argentina. Vamos a analizar y hacerle estas preguntas a Juan Vicente Sola, que es abogado constitucionalista y es doctor en economía. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a usted por invitar, muchas gracias, Diana. Por favor. Sí, creo que es inconstitucional, además de insensato. ¿Por qué? Es inconstitucional. Primero, llamar a esto que no sea un impuesto es... hay una vieja falencia de imaginar que cambiándole el nombre a las cosas son distintas. Eso no ocurre. No es así como funciona el derecho. Es decir, así como el artículo 16 de la Constitución dice la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas, las restricciones en materia tributaria son siempre similares, independientemente del nombre que se le ocurra, porque la Constitución prohíbe la confiscación de bienes y justamente lo que tiene este impuesto tiene varias características, pero una es que es confiscatorio.
digamos, ¿cuáles problemas constitucionales tiene? Muy elementales y muy sencillos además. La primera, que es retroactivo, se aplica a bienes que ya tributaron, Sí, que declararon a fines del año pasado sería. que se Bueno, la declararon y última tributaron. declaración. Pero además se suma también al pasado que normalmente, supongamos que hubieran sido bienes que no hubieran tributado, el impuesto siempre, como toda ley, es para adelante. Esto quiere decir, yo estoy regulando la ganancia futura. ¿Por qué? Porque cada persona debe actuar con conocimiento del derecho. Justamente es una de las características del sistema constitucional, que el derecho sea conocido, que sea Pero doctor, claro. ¿esto no se puede enmarcar en una situación extraordinaria del país como lo es una pandemia a nivel mundial? Eh, Primero, constitucionalmente no, las emergencias tienen ciertas características. eh, de hecho, ya la carga tributaria es muy alta y contra la confiscatoriedad y contra las leyes retroactivas no hay excepciones en materia de emergencia. En materia de emergencia hay a veces cuando se toman medidas transitorias. En la Argentina no hay nada más permanente que lo transitorio. Es decir, recuerde que el impuesto, ahora llamado a las ganancias, antes a los réditos, en el año 32, era transitorio. Se tenía que renovar cada 10 años. Recordemos también que la ley de coparticipación, la distribución, también es transitoria y que está derogada por la Constitución cuando tenía un plazo que no se aprobó la nueva ley. Quiere decir, ahí también tenemos irregularidades con respecto a lo transitorio. Pero después tiene otro tema que me parece muy grave. El sistema constitucional está basado en la desconfianza. Es decir, si nosotros confiáramos, o los constituyentes se hubieran confiado en los gobernantes, no hubieran puesto frenos y contrapesos, control de constitucionalidad, reglas para aprobar las normas, mayorías especiales. Esto supone que, como la vieja obra clásica de John Hart Ely, la democracia y desconfianza. La democracia se basa en no creerles a nuestros gobernantes. Ahora fíjese, estamos en emergencia, coincido con usted. ¿Por qué estamos en emergencia? Bueno, porque fundamentalmente gastamos más de lo recaudamos. Es decir, piense, la Argentina, como todos los países del mundo, vive de los gobiernos, viven de impuestos, de empréstitos, es decir, de deuda y de inflación. Nosotros tenemos muy altas las tres. Claro. Y sin Todas las embargo, variables altas en la Argentina. son imposibles, el gasto no se controla. Doctor, entonces Ahora, ¿cómo en la sacamos? práctica, si se aprueba en Senado, esto abre una catarata de juicios que termina de alguna manera de no recaudar el Estado. Y me pregunto en ese caso si los empresarios más públicos se van a animar, digamos, a hacer un juicio en contra del Estado, justamente teniendo en cuenta que van a estar en el ojo de la opinión pública. Mire, yo nunca se debe consentir una inconstitucionalidad. Diría casi es un acto moralmente criminal, no es un acto criminal. ¿Por qué? Porque cuando alguien con recursos acepta una inconstitucionalidad, está condenando a alguien que no tiene los recursos, ni los abogados, ni el acceso a la justicia para defenderse. Ese es el primer punto. Es cierto que hay empresarios prebendarios, es decir, que tienen rentas, ventajas que tienen por buenos contactos con el gobierno, por subsidios directos e indirectos, prohibición de importaciones, rentas de impuestos aprobados en el último presupuesto para sacar fondos que los beneficien. Es cierto que existen esos empresarios en la Argentina y es probable que esos empresarios acepten un impuesto inconstitucional, pero yo no aconsejaría a ningún empresario competitivo que acepte un impuesto de esta envergadura, porque tiene serias inconstitucionalidades, pero además es insensato, porque lo que está haciendo es alejando al inversor. Imagínese un empresario que quiere invertir en la Argentina. Ustedes hablaban hace un momento de Benetton. Benetton es un empresario internacional, altamente conocido, muy prestigioso.
ya tiene problemas muy serios con las inversiones en la Argentina. A esto se le sumaría si le aplican este impuesto. ¿Usted cree que sería razonable que si la familia Benetton le preguntaran invertir en la Argentina, qué opinaría? Es decir, este es un país que requiere inversiones. Mira, había una frase de Pareto, el gran economista y sociólogo, introductor de la matemática en las ciencias sociales, que decía, existen dos tipos de personas, los que crean riqueza y los que se apoderan de la riqueza de los demás. Doctor, Y en sociedades donde se apoderan de la riqueza nadie invierte. Doctor, Sí. cortito como para ir cerrando. Usted mencionaba una y otra vez sobre un espíritu insensato que tiene este proyecto, pero también de lo inconstitucional que a usted le resulta. Corriendo un poco cualquier tipo de postura quizás ideológica. Hoy el presidente fue muy concreto y es un hombre de derecho, Alberto Fernández también, y dijo, no es inconstitucional, si fuese un impuesto sí lo sería. ¿En qué argumento cree que usted, analizándolo como despojando todo tipo de ruido político, en qué argumento se puede estar basando el presidente? Pero no, el presidente sabrá lo que dice, por eso lo asociaron elegido. Es abogado, es cierto que es abogado, y que creo que tiene, si bien no es profesor por concurso, creo que tiene una comisión en procesal penal en la facultad. Sí, Es sí, decir, usted sabe la carrera, sí, es de derecho penal. no derecho penal, procesal penal. ¿Procesal penal? Es otra materia, pero no importa el tema, es un tema técnico. La realidad es que la norma es, para los que estamos en el tema, como profesores, le diría, claramente la norma tiene características de irretroactividad, de confiscatoriedad y de acumulación de impuestos sobre la misma base imponible que la hacen inconstitucional. Y yo aconsejaría a cualquier persona que es percutida por este impuesto que inicie una acción judicial con todos los problemas que eso trae y costos que trae. Pero creo claramente que la inconstitucionalidad de esta norma. Y por favor, no digan que esto no es un impuesto, porque sería una tomada de pelo a la inteligencia de los argentinos. Doctor, muchas gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Muchas gracias a usted por invitar. Y rápidamente también lo quiero presentar ahora a Guido Rizzo, es profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Doctor, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es usted abogado? ¿Es correcto por, que yo le diga doctor? Sí, soy doctor, soy abogado, pero también tengo el grado académico de doctor en Derecho, sí, así que en Ciencias Jurídicas. Bueno, la primera pregunta correcto. es la misma que le hacíamos recién a otro de sus colegas, y es si usted considera que es constitucional o inconstitucional el proyecto de ley que va a ser ahora tratado por el Senado de aporte solidario a las grandes fortunas. Mira, yo como profesor de Derecho Constitucional, como doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Derecho Constitucional, pero básicamente como profesor, por lo que se ha podido observar hasta ahora, yo entiendo que es constitucional y que se adecúa a nuestro diseño constitucional. Y te explico rápidamente por qué, ¿no? Dale. Sin pretender convertir esto en una clase de la facultad. Lo que sí tenemos que entender es que el rol del sistema fiscal y del sistema tributario en las democracias modernas y su adecuación, digamos, a los lineamientos constitucionales, son dos cuestiones centrales de la organización del Estado. Y en líneas generales, los juristas o los constitucionalistas, me incluyo, aunque yo hace 2 años saqué un libro sobre derecho tributario y derecho constitucional, explicándolo a esto más detenidamente, pero en general no entienden al derecho tributario como aquello que verdaderamente es. ¿Y qué es el derecho tributario? Es una herramienta de realización de la democracia. Entonces, uno de los elementos fundamentales para asegurar la democracia es el desarrollo social y la equitativa distribución de la riqueza. Y para poder asegurar el desarrollo social y la equitativa distribución de la riqueza, la herramienta fundamental en un sistema democrático es el sistema fiscal y tributario.
Es la mayor herramienta con la que cuenta el Estado para poder distribuir la riqueza. Entonces, la segunda pregunta sería, la Constitución Nacional, nuestro texto constitucional, la letra de alguno de los 129 artículos de nuestro texto constitucional, ¿le dice al gobierno cómo debe asegurar el desarrollo de la sociedad, la distribución equitativa de la riqueza? ¿Le impone algún programa económico? Es decir, ¿representa un modelo cerrado para alguna política económica o fiscal? La respuesta es que la Constitución no impone un programa económico. Claro. Lo que sí impone la Constitución Nacional son principios constitucionales, pautas objetivas que limitan la discrecionalidad en materia fiscal, tributaria y económica. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Y dónde la Constitución Nacional impone estas pautas objetivas o criterios para encauzar el derecho tributario y fiscal? Bueno, mire, el artículo 75 de la Constitución Nacional, del inciso octavo, le dice al Congreso de la Nación que fije el presupuesto general, ¿no? El presupuesto y los recursos para la administración nacional. Ajá. Ahora, ¿el gobierno puede fijar esto como quiera? No, porque el mismo inciso establece que este presupuesto general debe estar dentro de los criterios que establece el inciso segundo. Entonces, la otra pregunta, ¿y qué dice el inciso segundo? Claro. El inciso segundo del artículo 75 lo que está diciendo es que la distribución de la riqueza en el país, entre la nación, entre las provincias, la ciudad de Buenos Aires, ¿sabe cómo debe ser? Debe ser equitativa. ¿Sabe cómo debe ser? Debe ser solidaria. Y además debe dar prioridad. ¿A qué cosa? Al logro de un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades. Doctor, quiero avanzar en una pregunta antes de que se me vaya Sí. el programa. Sí, Facu. Sí, doctor. Y entonces, ¿cómo se rebate el hecho de que, por otro lado, muchos constitucionalistas y sobre todo contadores que asesoran a este tipo de grandes fortunas hablan del hecho de que es confiscatorio? A ver, esto que yo le estoy ofreciendo es es mi mirada del texto constitucional, es bajo la luz. Uno puede observar la Constitución bajo la luz de la solidaridad, de la distribución de la riqueza, de la justicia social. Uno puede observar la Constitución desde distintos lugares, si se quiere. Entonces, desde esta interpretación que es la que yo con total honestidad intelectual tengo, Sí. la realidad es que el principio de solidaridad es el principio que rige en materia tributaria y fiscal en nuestro diseño constitucional. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que así como no corresponde gravar igual entre desiguales, la solidaridad lo que se autoriza es a gravar más a determinadas personas, cuya capacidad contributiva lo permita. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, utilizando al tributo como un instrumento de nivelación social y de distribución de la riqueza, porque finalmente la democracia, para que no sea una simple canción, una melodía linda, agradable, para que sea real, Sí. la democracia tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con la distribución de la riqueza, Con la justicia social. con la justicia social, con el desarrollo, y insisto con lo que dije al principio, la mayor herramienta con la que cuenta un Estado moderno para poder asegurar esto es el sistema fiscal y tributario, porque esa es la herramienta para distribuir la riqueza. Por eso es que siempre se propone con una medida bien democrática que debe ser un sistema que no sea regresivo, ¿no? Sí, sí. Es decir, un sistema progresivo que contribuya a la distribución de la riqueza. Y de hecho pasa Yo por entiendo que el Congreso, digo, ¿no? Como para también darle un marco Sí. a su análisis, ¿no? De tener una cuestión en marco de división de poderes dentro de la democracia. Doctor, Sí. le agradezco muchísimo. Bueno. Su visión nos sirve también para tener diferentes perspectivas. Se me va el programa.
Bueno, Que muchísimas tenga buenas gracias. noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Por favor. Qué difícil cuando uno escucha de un lado y del otro las dos perspectivas, cómo ambos reflejan diferentes argumentos y fundamentos basados en distintos artículos que tiene nuestra ley, nuestra Constitución, pero que en algún punto el gris está, porque si no, no habría tantas interpretaciones diversas. Lógicamente, estamos todavía a la espera de que se sancione definitivamente la ley, cómo se va a aplicar y, en definitiva, cuánto va a recaudar. Claro, Es la gran pregunta. ¿Si van a pagar o no van a pagar? Exactamente. Bueno, vamos a seguir en el día de mañana seguramente porque la Argentina no se detiene en cuanto al análisis y la información. Nos reencontramos 20:30 con las noticias primero y después a las 22. Aquí hacemos Hoy Nos Toca con todo el análisis. Chau.